Todo comienza en la oscuridad. Un túnel sellado por más de 1000 años, escondido bajo la Gran Pirámide del Sol, acaba de ser abierto. Luces arqueológicas rasgan la penumbra. El aire es denso, cargado de silencio y polvo sagrado. Nadie había pisado ese lugar desde el esplendor de Teotihuacán. No fue suerte, fue tecnología. Georradares, robots, sensores, y lo que encontraron adentro no tiene comparación. Esferas metálicas que reflejan la luz como si aún tuvieran vida. Figuras humanas esculpidas en piedra. Paredes con rastros de mercurio líquido. ¿Una tumba real? ¿Un portal al inframundo? Quédate, porque lo que revelaremos hoy va más allá de la arqueología. Es una historia enterrada a propósito. La pregunta es, ¿quién no quiere que sepamos lo que hay debajo? Luces tenues recorren un túnel que nadie pisó en más de 1000 años. Los arqueólogos bajan escaleras improvisadas. El silencio pesa. Se sienten las paredes de roca. El aire viciado guarda secretos que apenas comienzan a revelarse. El descubrimiento se produjo en el corazón de Teotihuacán, bajo la monumental Pirámide del Sol. Hace siglos, esa estructura fue bloqueada, sellada por generaciones. Ahora un equipo de investigadores detectó la existencia de un pasadizo oculto gracias a tecnología avanzada. Georradares que registraron cavidades, robots que exploraron galerías y sensores que identificaron anomalías en el subsuelo. Un sistema anticuado ya no bastaba. Se requirió ingeniería moderna para mirar donde los ojos humanos no podían. Y entonces se abrió la puerta al misterio. La entrada al túnel estaba disimulada. Bajo capas de sedimentos, el equipo identificó un marco de piedra con signos de antiquísima manipulación. Arqueólogos calcularon que el acceso llevaba sellado más de 1000 años, quizá desde el ocaso de la ciudad teotihuacana. Con sumo cuidado, removieron tierra. Insertaron cámaras remotas. Avanzaron lentamente. Y cuando los robots enviaron las primeras imágenes, el impacto fue inmediato. Cámaras metálicas rodando sobre raíces antiguas. Ecos profundos, galerías que se prolongaban bajo la pirámide. El georradar había señalado un vacío a poco más de 100 metros bajo la base de la pirámide. Esa distancia importa porque sugiere intención. No es cueva natural, es obra humana. Y la localización, justo bajo la pirámide, apunta a un objetivo deliberado. La tecnología entonces reveló lo que la arqueología tradicional solo intuyó: que los antiguos constructores borraron los rastros, soldaron accesos, trabajaron a conciencia para mantener ese espacio oculto. Pero, ¿por qué el túnel? ¿Qué función tenía? De momento, la hipótesis más aceptada es que se trata de un acceso ritual, quizá un camino hacia lo que los teotihuacanos imaginaban como el inframundo. Algunas interpretaciones incluso sugieren que podría albergar restos de élites o gobernantes olvidados. Lo que sí parece claro es esto: el corredor no conecta a la superficie, conecta a lo profundo, y esa elección no es accidental. En el acceso se observó un tramo sellado con bloques de piedra tallada. El sello entero parece haber sido colocado de una sola vez. Nadie volvió a abrirlo por generaciones. Eso implica que los que construyeron el túnel sabían que lo que iban a ocultar debía permanecer oculto. Y eso añade una carga de misterio. No solo se halló un túnel, se encontró un pacto de silencio. Cuando los exploradores avanzan, perciben humedad, violento, paredes con vetas de mineral brillante, un ambiente que remite a otro mundo, no a la civilización que se ve a la luz del día, sino a un espacio que mira hacia adentro, hacia lo subterráneo, hacia lo sagrado. Y esa atmósfera cambia al espectador. Ya no estamos ante ruinas que se miran, estamos ante ruinas que nos miran. Y el hecho de que este túnel esté bajo la Pirámide del Sol no es trivial. Esa pirámide dominó el paisaje antaño. Ahora lo domina desde abajo. Si lo que allí ha concebido como un punto de enlace entre los vivos y los muertos, el descubrimiento permite pensar que los teotihuacanos lo planearon con precisión, que construyeron bajo y sobre al mismo tiempo, que diseñaron no solo para la vista, sino para lo que se esconde. Así, este hallazgo se convierte en un código para descifrar, no solo un pasadizo para explorar. El túnel es pista, metáfora y legado, y mientras avanzamos por él,
nos acercamos a lo que no se dijo, al silencio que quedó sellado, al gesto que nadie reclamó. Y aquí está el detalle que cambia todo. Lo que se está revelando no es solo un túnel, es una puerta al pasado, pero también al poder que esa civilización quiso conservar. En el próximo bloque vas a conocer qué encontraron en su interior: esferas brillantes, figuras humanas, rastros de mercurio, y cómo esos objetos podrían alterar lo que sabemos de Teotihuacán. El pasadizo bajo la pirámide del Sol no estaba vacío. No era solo piedra, silencio y polvo milenario. A medida que los arqueólogos descendían, comenzaron a surgir pistas que parecían sacadas de otro mundo. No eran adornos, no eran restos comunes, eran objetos cuidadosamente dispuestos, esperando. Lo primero que impactó fueron las esferas. Decenas, tal vez cientos, esferas metálicas perfectamente redondas, dispersas en las cámaras interiores. Algunas de apenas unos centímetros, otras del tamaño de una pelota de fútbol. Revestidas con pirita, brillaban con la luz de las linternas como si emitieran un resplandor propio. No estaban colocadas al azar, formaban patrones, líneas, círculos, como si contaran algo que aún no sabemos descifrar. Estas esferas no se parecen a ningún objeto encontrado antes en el sitio. Los expertos no pudieron clasificarlas fácilmente. No son armas, no son joyas, son algo distinto, algo simbólico, tal vez funcional, tal vez ambas cosas. Lo más inquietante es su estado. Estaban intactas, como si nadie las hubiera tocado desde que fueron colocadas, como si esperaran ser vistas por quien tuviera permiso para entenderlas. Pero eso no fue todo. Al fondo de la galería se hallaron figuras humanas talladas en piedra, algunas pequeñas, otras de tamaño real, las miradas fijas, las manos en posturas rituales. Algunas parecían custodiar el camino, otras acompañarlo. No hay inscripciones, no hay nombres, solo rostros que miran hacia el infinito. Lo desconcertante fue la precisión de su colocación. Cada figura parecía haber sido puesta con una intención específica, ni más cerca ni más lejos del centro, como si formaran parte de un escenario invisible, un acto ceremonial detenido en el tiempo. A cada metro, el misterio se hacía más denso. El túnel dejaba de ser un espacio para caminar. Era un guión que se desplegaba paso a paso. Y entonces otro hallazgo inesperado: rastros de mercurio líquido, brillando entre las grietas del suelo. No en grandes cantidades, pero sí lo suficiente como para confirmar lo que ya se sospechaba, que el mercurio fue utilizado de forma ritual, no como veneno, sino como elemento simbólico, reflejo, paso entre mundos. La presencia de mercurio en otros sitios mesoamericanos es rara, pero cuando aparece suele estar relacionada con prácticas de alta carga religiosa. Algunos arqueólogos creen que representaba el agua sagrada, otros que era un símbolo del inframundo. Lo cierto es que su existencia aquí refuerza la idea de que este túnel no fue hecho para simples ceremonias, fue diseñado para algo más grande, algo reservado. Todo esto comenzó a modificar la lectura del lugar. Ya no se trataba solo de una estructura oculta, era un espacio ceremonial completo, diseñado con una lógica precisa que conecta objetos, símbolos y silencio. ¿Era una tumba? ¿Era un templo secreto? ¿O era una representación física del inframundo teotihuacano? Aún no hay consenso, pero la suma de elementos cambia la narrativa tradicional. Teotihuacán siempre fue un lugar cargado de simbolismo, pero lo que se encontró bajo la pirámide va más allá. No hay signos evidentes de entierros, pero sí de culto. No hay tronos, pero sí guardianes. Y sobre todo, hay una atmósfera de clausura deliberada. Los arqueólogos coinciden en algo: este lugar fue sellado para no ser perturbado. Lo que había dentro debía permanecer oculto. Y ese acto, el de sellar el conocimiento, es tan significativo como el propio contenido. El misterio no es solo lo que se encontró, es también por qué se escondió. Y aquí llega el detalle que cambia todo.
Las esferas metálicas, las figuras humanas y el mercurio no solo son pistas arqueológicas, son símbolos. Los símbolos en las civilizaciones antiguas no eran adornos, eran llaves. Llaves hacia una lectura distinta del mundo. Llaves hacia lo que no se dice. En el siguiente bloque vamos a explorar qué creen los expertos y los que no se atreven a hablar públicamente sobre la verdadera función de este túnel. ¿Acaso se trató de una tumba sagrada? ¿Un acceso hacia otro plano? ¿O un mapa físico del inframundo? El túnel bajo la pirámide del Sol no solo cambia lo que sabíamos de la arquitectura de Teotihuacán, cambia lo que creíamos de sus intenciones. Y cuando la historia da un giro así, las teorías proliferan. Una de las hipótesis más fuertes dice que podría tratarse de una tumba real, no una simple cámara funeraria, sino un santuario de élite. Bajo más de 1000 años de sellado, los arquitectos prepararon un espacio de paso. Si enterraron allí a un gobernante, o a varios, el impacto es enorme. Significaría que la clase dirigente de Teotihuacán sí tenía rituales secretos de construcción monumental, no solo visible para la ciudad, sino también oculta para la posteridad. Otra teoría sugiere que el túnel no es para muertos, sino para vivos, un acceso ritual hacia el inframundo. El pasadizo, sellado deliberadamente, permitiría ceremonias que conectaban lo terrenal con lo profundo. La presencia de mercurio líquido, esferas metálicas, figuras humanas talladas, todo apunta a simbolismos más que a utilidades reales. Es casi una representación física del otro mundo bajo los pies de los teotihuacanos. Y después está la teoría de la cartografía sagrada, que este corredor funciona como mapa físico de la cosmogonía teotihuacana. No solo como entrada al inframundo, sino como modelo del mundo. Algunos especialistas plantean que los 4 puntos cardinales, las cámaras selladas, las figuras, podrían representar los niveles del cosmos, el cielo, la tierra, el inframundo y el eje central. Si esto es cierto, el túnel es más que arquitectura, es enseñanza, mito, símbolo. Cada una de estas teorías encuentra pistas. En los datos, Georradar detectó una cámara a más de 100 metros bajo la pirámide. Los robots exploradores mostraron vetas de mercurio líquido como lago subterráneo, esferas metálicas inexplicables. Todo importa porque altera lo que sabíamos. Y la razón es simple: cuando sabes lo que encontraron, cambias lo que crees que significa. Pero también surgen incógnitas. ¿Por qué sellaron todo ese sistema tan cuidadosamente? ¿Por qué no se encontró evidencia clara de cadáveres reales en los primeros metros? ¿Por qué las cámaras parecen diseñadas para ver y no para vivir? Porque el contenido es tan simbólico que podría no haber sido hecho para permanecer abierto. Este punto provoca tensiones entre los arqueólogos oficiales y los investigadores independientes. Algunos sostienen que sería irresponsable anunciar que se encontró una tumba sin haberla abierto. Otros creen que el signo de sellado es una declaración en sí misma. Aquí yace lo sagrado, no para profanar. La arqueología se convierte en pesar de interpretaciones, y en eso este descubrimiento sobresale. No por lo que ya vimos, sino por lo que nos falta ver. Hay también un giro geopolítico. El túnel podría cambiar el valor cultural de Teotihuacán. Si se confirma que alberga reliquias imperiales o simbólicas únicas, México tiene entre sus manos no solo un sitio arqueológico más, tiene una joya central para la identidad nacional, un reclamo de poder patrimonial que trasciende fronteras. Y en ese reclamo aparece otro detalle que cambia todo. Si el túnel es un acceso ritual o tumba real, ¿qué queda oculto detrás de él? ¿Qué cámaras aún no fueron abiertas? ¿Qué artefactos siguen sellados? ¿Qué conocimiento perdimos cuando lo sellaron? La arqueología trabaja con evidencia, pero también con preguntas que tardan décadas en resolverse. Este túnel lanza una pregunta mayor. ¿Qué secretos se permitieron ocultar los propios teotihuacanos? ¿Y quién decide ahora cuándo revelarlos? Mientras tanto, el silencio del túnel continúa. Los sellos siguen casi intactos, las cámaras guardan sombras, y cada avance técnico se encuentra con otro bloque. Otro misterio. En los pasillos de los investigadores circulan hipótesis menos oficiales,
que podría haber un gran enterramiento colectivo, que las esferas metálicas eran parte de un sistema astronómico, que el mercurio era espejo líquido del inframundo, que las figuras humanas son guardianes del otro mundo. Todas posibilidades, pero todas todavía sin verificación completa. Y ahí está el detalle que lo transforma todo. Este descubrimiento no solo reescribe la historia de un sitio, reescribe lo que pensamos que sabíamos de la antigüedad mesoamericana. Nos obliga a mirar más profundo, literal y simbólicamente. Y el túnel sigue allí, silencioso, sellado, esperando su turno, esperando que alguien decida abrirlo o esperar. Y esa espera nos convoca a nosotros, a cuestionar, a explorar, a mirar más allá. En el próximo bloque vamos a ver qué implica todo esto para el presente, qué consecuencia tiene para México, para la arqueología global, para la identidad y para lo que aún está oculto. ¿Estás listo para mirar lo que nadie aún quiere ver? Lo que llamamos descubrimiento muchas veces es solo el principio del silencio. Y en este caso, lo que no se muestra tiene tanto peso como lo que ya vimos. Porque bajo la gran pirámide del Sol, un túnel sellado revela más de lo que el ojo puede captar. Y aunque los técnicos han entrado, hay zonas, cámaras, bloques que aún permanecen ocultos. ¿Qué nos están ocultando? Los sellos en la entrada al corredor siguen casi intactos. Los bloques de piedra no muestran marcas de explosión, ni cortes modernos. Fueron colocados por manos antiguas con conocimiento y precisión que hoy se estudian. Pero luego de ese sello inicial, los informes oficiales se hacen vagos. Se menciona zonas de riesgo, cámaras aún por excavar, protocolos de integridad. Lo que se oculta no es solo inseguridad técnica, es también decisión al nivel más alto. Mientras, en talleres de restauración, los objetos extraídos permanecen bajo custodia amplia. Las esferas metálicas brillan, pero solo para quienes trabajan con ellas. No hay, al menos no aún, exposición pública. Las figuras humanas talladas se fotografían, se escanean, pero no se explican completamente. Y el mercurio líquido, ese reflejo del otro mundo, se gestiona con sigilo. Ese sigilo genera preguntas. ¿Por qué reservar lo descubierto? ¿Qué efecto tendría una divulgación completa? En un país donde la arqueología suele ser espectáculo, el silencio llama la atención tanto como el hallazgo. Algunos arqueólogos independientes levantan la voz. Dicen que parte del corredor podría estar conectado con sistemas que aún no se han explorado. Podría haber cámaras adicionales, afirman. Podría haber objetos que desafían cronologías establecidas, pero sus voces chocan con barreras institucionales, acceso limitado, protocolos cerrados. Y eso afecta a la historia que se contará, porque la narrativa oficial avanza con cautela. Un túnel ritual, un pasadizo al inframundo, un santuario olvidado. Pero la narrativa extraoficial susurra: mapa del cosmos, tumba real, archivo oculto. Y entre ambas visiones se abre un espacio de incertidumbre. Las implicaciones son enormes. Para México, este hallazgo podría redefinir su relación con el pasado. Podría cambiar la forma en que se entiende Teotihuacán, no solo como ciudad monumental, sino como centro de un sistema simbólico de poder que operaba desde lo visible y desde lo oculto. Y ese cambio tiene repercusiones en identidad, turismo, patrimonio, diplomacia cultural. Para la arqueología global, este túnel plantea preguntas sobre hasta dónde llegaron los antiguos, sobre tecnología, rutas, materiales, sobre conocimiento que se transmitió, que luego se selló y que hoy reaparece. Un descubrimiento de este tipo exige reevaluar lo que se consideraba imposible. Pero también hay riesgo. Si el corredor se abre sin la debida preparación, el valor del hallazgo podría perderse. El turismo previsible podría convertirse en parque temático. Los objetos podrían ser saqueados, malinterpretados. La difusión descontrolada podría trivializar lo sagrado. Y luego, ¿quién decide cuándo, cómo y cuán profundo abrimos? Esa decisión no es solo técnica, es política, patrimonial, cultural, y está relacionada con quién manda en la interpretación del pasado. El silencio alrededor del túnel
también es parte del mensaje. Es como si los teotihuacanos anticiparon la curiosidad, prepararon el pasadizo, instalaron la pregunta y luego la cerraron hasta que alguien mereciera verla. Y ahora que alguien la está viendo, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Aceptar la narrativa oficial? ¿Exigir más? ¿Explorar por cuenta propia historias que parecen destinadas a permanecer ocultas? Lo que está claro es que el túnel subterráneo no solo conecta piedra con piedra, conecta generaciones, tiempos, mundos. Y quien entra en él, entra en el diálogo del pasado. Hay quienes afirman que lo más valioso aún no ha sido tocado, que lo mejor está más profundo, más sellado, más oculto. ¿Una cámara dorada? ¿Un sarcófago? ¿Un mensaje no tallado, sino codificado? Si eso existe, ¿qué pasará cuando lo descubran? Y el detalle que lo cambia todo es este. Por primera vez en 1000 años, ese pasadizo se volvió visible, pero no para todos, solo para quienes tienen tecnología, permiso, paciencia. Y para ti que estás viendo, porque ahora lo conoces. Por eso te invito a mirar más allá del objeto. Mira el contexto, mira el secreto, mira lo que aún no se enseña. En el bloque final vamos a cerrar este viaje con una pregunta que te queda grabada. Porque este descubrimiento no termina en la excavación, empieza en la interpretación. Y lo que descubras podría cambiar lo que creías del pasado. Todo lo que vimos hasta ahora, el túnel sellado, los misiles metálicos que brillan en la penumbra, las figuras que miran sin respuestas, no es solo hallazgo, es advertencia. Y ahora, el silencio se vuelve público, porque bajo la gran pirámide del Sol se abrió más que un corredor. Se abrió una puerta al conocimiento hermético de una civilización que sabía que el tiempo trabaja para ocultar. Sabía que para preservar algo verdadero había que enterrarlo en el olvido, pero también en la memoria. Lo que acaba de ocurrir es que ese olvido fue hallado, y con él, la pregunta: ¿qué más se ocultaba bajo Teotihuacán que aún no nos permiten ver? ¿Hay cámaras selladas que requieren claves diferentes de las que tenemos? ¿Hay puertas que se abren solo en ciertas fechas astronómicas? ¿Hay esferas metálicas que fueron parte de un sistema más grande de medición cósmica? ¿Hay figuras que no presenciaron un solo rito, sino que fueron parte de un código que no entendemos? Todo eso se mueve en el umbral, y hoy lo que toca es cruzarlo. Si estamos listos para mirar, si estamos dispuestos a interpretar, si podemos escuchar el silencio sin traducirlo demasiado pronto. Porque el descubrimiento no termina al encender una luz en el túnel. Termina cuando lo que encuentras cambia lo que pensabas que sabías. Y debajo de la gran pirámide del Sol, lo que pensamos que sabíamos está a punto de transformarse. Ya no hay vuelta atrás. Este túnel no es solo un hallazgo arqueológico, es un espejo. Nos muestra lo que somos capaces de ignorar cuando dejamos que el pasado quede encerrado. Nos recuerda que no todo lo antiguo es comprensible, pero todo lo antiguo guarda valor. Valor que no se mide en oro, ni en visitas. Valor que se mide en lo que provoca. Respeto, duda, curiosidad. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas? ¿Crees que este túnel será la tumba de un señor olvidado? ¿Una sala ritual para conectar mundos? ¿O un mapa sagrado que cruzaba cielos, tierras y aguas? Y si no fuera ninguna de esas cosas, sino algo que aún no tenemos lenguaje para describir. Escríbelo en los comentarios. Y si te interesa seguir revelando lo que otros ignoran, suscríbete al canal. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque aquí no dejamos de hacer las preguntas correctas. Porque el misterio no es eterno, pero sí la curiosidad. Y la curiosidad es lo que mueve el futuro.